Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 308. ¿Cómo acercarse a Dios? El libro de los Hebreos parece dirigirse a los cristianos judíos y cuanto más lo estudio, más me gusta. Está escrito de una manera que parece extraña a nuestros oídos modernos. El lenguaje está empapado del Antiguo Testamento. Se trata de esta pregunta vital: ¿cómo puedes acercarte a Dios? La respuesta del autor es esta: a través de Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdocio de Jesús es el culmen de esta carta, la cual es el único documento del Nuevo Testamento donde expresamente se llama sacerdote a Jesús. La obra sacerdotal de Jesús se da a entender en otros lugares. Por ejemplo, la oración sumo sacerdotal de Jesús en Juan 17 y la descripción que Juan hace de Jesús como abogado ante el Padre en primera de Juan 2:1, pero aquí en el libro de Hebreos, donde este tema se presenta y se aborda. Vamos a leer juntos el Salmo 119, del 153 al 160. Mira mi sufrimiento y ven a salvarme, porque nunca me he olvidado de tus enseñanzas. Defiende mi causa y sálvame, dame vida como lo prometiste. La salvación está muy lejos de los perversos, porque no obedecen tus mandatos. Señor, tu compasión es muy grande, conforme a tu justicia déjame vivir. Tengo muchos enemigos y gente que me persigue, pero nunca dejaré de cumplir con tus mandatos. Detesto ver a esos traidores porque no siguen tu palabra. Mira, Señor, yo obedezco todas las instrucciones conforme a tu fiel amor. Dame vida. La suma de tu palabra es verdad. Cada una de tus justas órdenes permanecerá para siempre. Amén. Primero, acércate a Dios sabiendo que es amoroso y compasivo. El amor de Dios por la humanidad siempre ha sido grande. Grande es, Señor, tu compasión. Eso lo podemos ver en el versículo 156 que acabamos de leer. El salmista conocía el amor de Dios. Conforme a tu gran amor, dame vida. Eso lo pueden encontrar en el versículo 159. Él sabía que Dios era un libertador en el versículo 153. Habla de redención en el versículo 154 y de salvación en el versículo 155. Sabía que Dios lo liberaría, lo redimiría, lo salvaría, y fue por eso que supo que podía acercarse a Dios con confianza. Lo que no sabía era cómo lo salvaría Dios. Al leer todo el Antiguo Testamento, incluyendo este Salmo, a través del lente del Nuevo Testamento podemos ver que aquello que el salmista describe se hace posible por el sumo sacerdocio de Jesús. Oremos juntos. Señor, gracias por tu gran amor y compasión. Gracias por haber hecho posible que por medio de Jesús fuese liberado, redimido y salvado. Vamos a leer también Hebreos 4:14 hasta el 16. En Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha entrado al cielo, así que sigamos firmes en la fe que tenemos. Él fue tentado tal como no somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces acerquémonos con confianza al trono de Dios, que es generoso. Allí recibiremos su compasión y su bondad para ayudarnos cuando lo necesitemos. Hebreos 5 del 1 al 10. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Este sacerdote está encargado de ayudar al pueblo en el servicio a Dios, haciendo ofrendas y sacrificios por los pecados. Él es un hombre débil como los demás, pero es comprensivo con los que pecan por ignorancia. El sumo sacerdote ofrece sacrificio por los pecados de la gente, pero como él también tiene debilidades, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Es un honor ser sumo sacerdote, pero nadie elige por sí mismo ese trabajo, sino que tiene que ser llamado por Dios, tal como fue llamado Aarón. Lo mismo sucede con Cristo. No fue él, sino Dios quien le dio el honor de ser sumo sacerdote. Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre. Y en otro texto dice: serás sacerdote para siempre, tal como fue Melquisedec.
Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando y suplicando a gritos, y Dios respondió sus oraciones porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de lo que sufrió, así que Jesús cumplió con todo lo que tenía que hacer. Por eso todos los que obedecen pueden tener la salvación eterna, y Dios lo nombró sumo sacerdote, tal como hizo con Melquisedec. 2. Acércate a Dios por medio de Jesús, el gran sumo sacerdote. Es asombroso que tú y yo podamos acercarnos al Creador del universo con confianza y osadía. Por supuesto debemos ser respetuosos, pero no necesitamos ser tímidos o temerosos. ¿Cómo es posible? Cuando el escritor introduce el tema central de su carta, el sumo sacerdocio de Jesús, subraya que el propósito principal de su carta es este: aferrémonos a la fe que profesamos. Aprender más cerca de quién es Jesús te permite mantenerte firme en tu fe durante las tormentas y las tentaciones de la vida. Jesús es único, el gran sumo sacerdote, es a la vez el Hijo de Dios y plenamente humano. Él es capaz de simpatizar con nuestras debilidades y ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Jesús tuvo todos los mismos sentimientos que tú tienes. Tuvo momentos en los que se sintió tentado a hacer lo malo, pero siempre eligió hacer lo correcto. Al hablarle en oración puedes saber que Él sabe cómo te sientes. Existían 3 requisitos necesarios para el sacerdocio: humanidad, es decir, escogido entre los hombres; compasión, puede tratar con paciencia; y nombramiento divino, llamado por Dios. Cumpliendo estos 3 requisitos, Jesús encajaba exactamente con este rol. Pero Jesús pertenecía a la tribu de Judá, no a la tribu de Leví, y por lo tanto carecía de calificación para el sacerdocio normal, lo cual estaba compuesto por los descendientes del hermano de Moisés, Aarón, quien era levita. Así que el escritor lo identifica como un nuevo orden de sacerdotes, identificado con Melquisedec, el personaje del Antiguo Testamento, quien fue sacerdote del Dios Altísimo y ministro de Abraham. El libro de Hebreos muestra cómo el sacerdocio de Melquisedec era superior al de Aarón en todos los sentidos. Este sacerdocio es eterno porque el sacerdocio de Jesús es como el de Melquisedec. Por lo tanto, es eficaz en todas las épocas. Afecta a los que vivieron antes de Jesús, así como a todos aquellos que vivan después de él. Jesús es nuestro representante. Él es el sacerdote modelo y muy superior a cualquier otro sacerdote. Jesús adquirió experiencia a través de las cosas que sufrió. Dios usa tanto tu camino, por más doloroso que sea, para que ganes experiencia, y puedes aprender a usar tu dolor para el bien de otra persona. Como nosotros, Jesús ganó experiencia a través de lo que sufrió. Sin embargo, a diferencia de nosotros, Él no tiene pecado. Por lo tanto, no necesita ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Él es autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Como dice Joyce Meyer, escribe que Dios usará todo nuestro pasado, no importa lo doloroso que sea, pues Él lo considera experiencia. Soy una especialista en superar la vergüenza, la culpa, la mala imagen de mí misma, la falta de confianza, el miedo, la ira, la amargura, la autocompasión, etc. Sé positivo acerca de tu pasado y tu dolor y date cuenta de todo lo que Dios puede usarte para bien en el reino. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia para que Dios nos ayude en ese momento que la necesitemos. Cuando pides perdón por tu pasado, puedes saber que recibirás misericordia. Al pedir ayuda para tu futuro, puedes saber que la recibirás. La gracia que nos ayuda en cualquier necesidad que tengas y en cualquier dificultad que enfrentes en este momento. La imagen del trono es una manera de enfatizar la majestad y la gloria de quien se sienta en ella, Dios. Y a través de Jesús puedes acercarte a Dios en oración y adoración sin importar cómo te sientas o lo que hayas hecho. Oremos juntos. Señor Jesucristo, mi gran sumo sacerdote, gracias por haber hecho posible que me acerque al trono de la gracia con confianza. Gracias porque hoy puedo recibir misericordia y encontrar la gracia que me ayuda en mi momento de necesidad. Vamos a leer juntos Ezequiel. Ezequiel 1.
Visión del trono de Dios. En el quinto día del cuarto mes del año 30, mientras me encontraba entre los exiliados junto al canal de Quebar, el cielo se abrió y vi una visión celestial. En el quinto día del mes, en el quinto año del exilio del rey Joaquín, se da constancia de que vino mensaje del Señor a Ezequiel, hijo del sacerdote Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al canal de Quebar en Babilonia, y allí el Señor se apoderó de él. Vi que del norte venía un fuerte viento de tormenta como una nube encendía con relámpagos por todos lados, con una luz ámbar resplandeciente como fuego en su interior. En medio del fuego había algo parecido a 4 seres vivientes que se veían así. Tenían aspecto humano, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas parecían rectas y sus pies parecían pezuñas de terneros, resplandecientes como bronce bruñido. En los 4 costados debajo de las alas tenían manos humanas. Los 4 seres vivientes tenían caras y alas, y la ala de uno de ellos parecía la ala de otro. Al avanzar no se volvían, sino que caminaban hacia adelante. La cara de cada uno de ellos tenía el siguiente aspecto. De frente tenían cara de humano, a la derecha cara de león, a la izquierda cara de toro y por detrás cara de águila. Las alas se desplegaban hasta tocarse con el ala del prójimo. Con las otras 2 alas se cubrían el cuerpo. Los seres iban a donde fuera el espíritu sin tener que dar vuelta, yendo en sentido de cualquier cara. Parecían carbones encendidos como antorchas moviéndose entre ellos. El fuego resplandecía y despedía relámpagos con la rapidez de un rayo. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro. Mientras veía a los seres vivientes, noté que una rueda tocaba al suelo junto a cada uno de ellos. Las ruedas estaban colocadas de manera que parecían haber una rueda dentro de la otra. Eran luminosas como topacio. Las 4 ruedas podían avanzar en cualquier dirección sin tener que volverse. Estaban cubiertas de joyas majestuosas e impresionantes. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas de su lado también se movían, y cuando los seres vivientes volaban, las ruedas también volaban junto con ellos. Los seres vivientes iban a donde el espíritu los llevaba y las ruedas se elevaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres vivientes se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando volaban, las ruedas también volaban, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes se extendía algo como una plataforma cristalina. Era impresionante. Debajo de la plataforma, los 4 seres vivientes tenían sus alas extendidas, con el ala de uno apenas tocando el ala de otro. Con las otras 2, cada uno se cubría el cuerpo. Cuando los seres vivientes se abrazaban, yo podía oír el rugido y el ruido de sus alas. Era como rugir de las aguas del mar, como la voz del Todopoderoso, como el ruido tumultuoso de un campo militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, cuando estaban parados con sus alas replegadas, escuché una voz que venía de la bóveda que estaba sobre sus cabezas, encima de la plataforma. Había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía ser un trono de zafiro había algo que parecía ser un humano. De la cintura en adelante parecía tener un fuego dentro de algo que se veía como el ámbar, rodeado de un resplandor. De la cintura para abajo vi algo como un fuego con un resplandor a su alrededor. El resplandor se veía como el arco iris que aparece en las nubes después de la lluvia. Esta imagen era la gloria del Señor. Tan pronto como tuve esta visión, me postré rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Ezequiel 2. El Señor llama a Ezequiel. La voz me dijo: Hijo de hombre, ponte de pie, que voy a hablarte. Cuando me habló, el Espíritu entró en mí y me mantuvo de pie para que pudiera escuchar al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar al pueblo de Israel, gente rebelde que se sublevó contra mí. Sus antepasados han cometido rebeldías contra mí hasta este mismo momento del día de hoy, y los hijos son tercos y obstinados. Te voy a enviar a ellos para que les lleves mi mensaje. Le dirás: así dice el Señor Dios, sea que te escuchen o no, porque son un pueblo rebelde. Al menos sabrán que hay un profeta entre ellos. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de lo que dicen, aunque sea como vivir
entre cardos y espinas y escorpiones, no tengas miedo de tus palabras ni de tu apariencia, porque son unos rebeldes. Tienes que llevarles mi mensaje, no importa que por su rebeldía no te escuchen ni cambien su conducta. Tú, hijo de hombre, escucha bien lo que te voy a decir. No te conviertas en un rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces vi una mano con un rollo escrito que se extendía hacia mí. Se abrió el rollo ante mi cara y se veía que estaba escrito por ambos lados. Tenía lamentos, gemidos y amenazas. Ezequiel 3. Entonces me dijo: hijo de hombre, cómete lo que encuentres. Ahí, cómete ese rollo. Luego ve y habla al pueblo de Israel. Así que abrí la boca para tratar de comerme el rollo. Me insistió otra vez: hijo de hombre, buen provecho. Cómetelo con ganas y llena tu estómago con el rollo que te doy. Así que me lo comí y en la boca me sabía como la miel por lo dulce que era. Entonces me dijo: hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y dale mi mensaje. No te envío a un pueblo que habla un lenguaje complicado y difícil, sino al pueblo de Israel. Tampoco te envío a naciones numerosas que hablan un lenguaje complicado y difícil de aprender que no puedas entender. Te aseguro que si te hubiera enviado a naciones extranjeras, ellos sí te escucharían, pero el pueblo de Israel se negará a escucharte, pues no quiere escucharme a mí, porque todos ellos son tercos y obstinados. Sin embargo, yo te haré tan terco y obstinado como ellos. Serás como un diamante, más duro que una piedra, porque es un pueblo rebelde. Luego me dijo: hijo de hombre, escucha y entiende bien cada una de mis palabras. Luego ve con los tuyos a donde están exiliados y dales mi mensaje. Diles: así dice el Señor Dios, aunque no te escuchen ni dejen de hacer lo malo. Entonces el Espíritu me levantó y detrás de mí escuché una voz de un trueno que decía: bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Luego oí un ruido como el de un gran terremoto, y fue producido por el roce de las alas de los seres vivientes que aleteaban una contra otra, y por el ruido de las ruedas que estaban junto a ellas. El Espíritu me levantó y me llevó. Así me fui con el espíritu amargado y enardecido, y el Señor se apoderó de mí. Al llegar a Tel Aviv, la comunidad de los exiliados, junto al canal de Quebar, me quedé sentado en silencio durante 7 días. Centinela que advierte a Israel. Después de 7 días, el Señor me dijo: hijo de hombre, te he puesto como centinela del pueblo de Israel, así que cuando recibas un mensaje mío, adviértele de mi parte. Si le digo a un malvado: morirás, y tú no hablas con él ni le adviertes que cambie su conducta, serás declarado culpable y sufrirá la pena de muerte. Morirá por su crimen, pero yo también te haré responsable a ti de su muerte. En cambio, si a pesar de tu advertencia no deja de hacer lo malo ni cambia su conducta, entonces será declarado culpable y sufrirá la pena de muerte, pero tú te habrás salvado. Si un hombre bueno deja de hacer el bien y empieza a hacer el mal, cuando le ponga alguna piedra de tropiezo, morirá. Si no le adviertes, no se le tomarán en cuenta sus buenas acciones, y a ti te haré responsable de su muerte. En cambio, si le adviertes a un hombre bueno que no peque, y éste sigue haciendo el bien y no peca, conservará su vida por haber hecho caso a la advertencia, y tú te habrás salvado. Entonces en ese lugar sentí que el poder del Señor me tocó. Él me dijo: levántate y ve al valle, y allí te hablaré. Así que me levanté y me dirigí al valle. De pronto vi la gloria del Señor como la que había visto en el canal de Quebar. Caí postrado rostro en tierra, pero el Espíritu entró en mí. Me puso de pie y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. Te atarán con sogas para que no puedas salir de tu casa ni andar en público. Haré que la lengua se te pegue al paladar para que no puedas hablar. No podrás reprenderlos porque son unos rebeldes. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua para que les digas: así dice el Señor. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera oír, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Acércate al trono de la gracia con confianza. Qué asombroso es que nos digan que podemos acercarnos al trono celestial, y además confiadamente. Eso lo pueden encontrar en Hebreos 4:16. El profeta Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es fuerte, vislumbró ese trono. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano, de lo que parecía ser su cintura para arriba. Vi algo que brillaba como el metal muñido, rodeado de fuego, y de su cintura para abajo vi algo semejante al fuego y un resplandor a su alrededor.
Tal era el aspecto de la gloria del Señor ante esa visión. Caí el rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Esa parte la pueden encontrar en Ezequiel 1 del 26 al 28. Ezequiel fue llamado por Dios en el año 593 a.C., a los 30 años. Era un sacerdote y exiliado judío en Babilonia, mientras que Jeremías estaba en Jerusalén. Fue capturado junto con el joven rey Joaquín en el año 597 a.C. En 2 Reyes 24 del 8 al 17. Eso lo pueden encontrar allí. Al igual que Jeremías, instó al pueblo al arrepentimiento y predijo que un día reconstruiría Jerusalén. El llamado de Ezequiel comienza con una visión de Dios. En la visión ve 4 extrañas criaturas. Eso lo pueden encontrar en Ezequiel 1:10. Cada una da testimonio de una parte del carácter de Dios. El primero tiene la cara de un ser humano, el segundo un león, que representa la fuerza y el coraje, el tercero un buey, que representa la fertilidad, y el cuarto un águila, que representa la velocidad. Todos juntos apuntan a la impresionante majestad y grandeza de Dios. En aquella visión, Ezequiel vislumbra a un hombre a quien nosotros conocemos como Jesús. Se lo pueden encontrar en Apocalipsis 4 del 1 al 10. La respuesta de Ezequiel a la visión del trono de la gracia es caer rostro en tierra. Aquella no fue una respuesta inusual ante la presencia de Dios. Dios le habla y el Espíritu Santo entra en Ezequiel. Las palabras de Dios son dadas para que se las comiera, y yo me las comí y era tan dulce como la miel. Se le dice que vaya a decir el mensaje que Dios le ha dado. Se enfrenta a una gran oposición de la cual se le avisó con antelación. No le tengan miedo ni te asustes. No es su responsabilidad. Tal vez te escuchen, tal vez no. Tu responsabilidad, como la de Ezequiel, es simplemente dar el mensaje de Dios, te escuchen o no. No eres responsable de la reacción de los demás, pero serás responsable de obedecer a Dios o no, de decir las palabras que Dios te ha dado o no. A veces no sabes cuál será el resultado en cierta situación, pero siempre debes confiar y obedecer a Dios. Más adelante la gloria del Señor se aparece a Ezequiel nuevamente y él cae rostro en tierra. De nuevo el Espíritu entra a él. Dios le ordena: cuando yo te hable te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor omnipotente. Oremos juntos. Señor, gracias por el inmenso privilegio de que a través de tu sacrificio como gran sumo sacerdote puedo acercarme al trono de la gracia con confianza. Amén. Pipa añade en Hebreos 4:16, así que vamos a acercarnos a Él y conseguir lo que está tan dispuesto a darnos. Tomamos la misericordia y aceptamos la ayuda. Eso es tener confianza. Gloria a Dios. Muchas gracias por haberse conectado este tiempo a recibir la palabra de Dios. Espero que esta palabra haya sido sembrada en sus corazones. Recuerde que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y que la voz que